¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición. Es la idea que puede ser o no verdadera basada en información previa. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen. Normalmente se plantean primero las razones claras por las que uno cree que algo es posible en base a conocimientos empíricos sobre un caso de estudio que se esté realizando. Y una vez que lo hayas terminado, vas a comprobar si fueron ciertas o falsas en tu conclusión. Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados que deben ser sujetas a comprobación empírica y a verificación en la realidad. El término hipótesis y su utilización dentro del proceso de investigación es de empleo reciente. Quizá las ideas pioneras son del historiador William y Federico Engels. Podemos utilizar una hipótesis claramente en el día a día sobre el aumento de peso y la obesidad. Usando la misma idea, se pueden formular distintas hipótesis que expliquen básicamente lo mismo. Ejemplo número 1. La mala alimentación, el sedentarismo y el uso excesivo de la tecnología son principal causa de obesidad y otras enfermedades graves. Ejemplo número 2. Si se comen solo alimentos procesados y nada de vegetales, entonces no se podrá bajar de peso. Y ejemplo número 3. Si se lleva una vida sedentaria junto con una mala alimentación, entonces el aumento de peso comienza. Características que deben reunir las hipótesis. Para que una hipótesis pueda ser probada empíricamente y para que las técnicas de investigación sean las adecuadas, debe contar con las siguientes características. 1. Las hipótesis deben referirse a una situación real. 2. Las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible. 3. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y lógica. 4. Los términos o variables de las hipótesis deben ser observables y medibles, además de tener referentes en la realidad, sin hacer referencia a juicios de valor, tales como malo o mejor. Por ejemplo, decir los capitalistas son malos difícilmente se puede comprobar. 5. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas, que el investigador debe saber con qué técnicas dispone para someter su hipótesis a prueba. Y 6. Las hipótesis deben fundamentarse de un cuerpo teórico, es decir, debe construirse sobre un grupo de teorías ya existentes para que pueda respaldarla. Tipos de hipótesis. Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar. Se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Entre los distintos tipos de hipótesis tenemos la hipótesis de investigación. Estas son explicaciones tentativas sobre posibles relaciones entre al menos dos variables. Dentro de estas hay distintas clases. Descriptiva de valor. En estas se toman las variables de un determinado contexto en donde podrán ser observadas. Correlacionales. Estas suponen que si alguna de las variables sufre alguna modificación, esto afectará a las otras variables correspondientes. En esta no importa el orden de las variables, ya que no se establece una relación causa-efecto, por lo tanto no se observarán variables dependientes e independientes. De diferencia entre grupos. Esta hipótesis busca determinar supuestas diferencias que establecen relación de casualidad. Esta afirma que existen relaciones entre variables, establecen entre las variables relación causa-efecto. Hipótesis nula. Es aquella que se plantea para ser rechazada mediante la comprobación de una prueba de hipótesis, es decir, niega aquello que es afirmado por la hipótesis de investigación. Hipótesis alternativa. Estas se plantean con variables independientes, más que nada para ser utilizadas como una alternativa al rechazo de la hipótesis nula o de trabajo. La estadística. Esta hipótesis consiste con los distintos tipos
de la misma, transformadas ya en símbolos estadísticos. Y dentro de estas tenemos dos clases. La de estimación. Estas suponen el valor de la muestra que fue seleccionada y de la población en conjunto. Los datos deben ser previamente adquiridos. Estadística de correlación. Buscan establecer las relaciones existentes entre una o dos variables. Según Rojas Soriano, por su parte, establece que la hipótesis es una formulación que se apoya en un sistema de conocimientos organizados y sistematizados, en la que se establece una relación entre dos o más variables. Mientras que el licenciado Robert Hernández Samperi define la hipótesis como las guías precisas hacia el problema de investigación o fenómeno que se pretende estudiar. También afirmaba que era posible tener una o varias hipótesis o definitivamente no tener ninguna. De hecho, en nuestra vida cotidiana elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas, como por ejemplo, ¿le gustaré a Juan? Y en una hipótesis, ¿yo le resulto atractiva a Juan? Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como proposición. En cuanto al número de variables que se manejan y sus relaciones, las hipótesis pueden ser tres. La primera es hipótesis de una sola variable. En este tipo de hipótesis es la más sencilla de probar, ya que solo se tienen que tratar de sustentar una característica del problema que se está investigando. La segunda es hipótesis que se relacionan dos o más variables, esta en forma de covarianza o asociación. Las variables dependientes se relacionan de forma inversa con la variable dependiente. Este tipo de hipótesis estudian los fenómenos con base a las asociaciones que existen entre la causa y efecto. La tercera hipótesis se relacionan entre dos o más variables en forma de dependencia. Para que esta hipótesis exista, se necesita la variación entre la variable dependiente y variable independiente. La prueba de este tipo de hipótesis es la experimentación. Planteamiento de hipótesis. Según el autor Roberto Hernández Sampieri, se considera de importancia ya que está íntimamente ligado al planteamiento del problema, al marco teórico, así como al proceso metodológico. Para que éste pueda ser analizado correctamente, se utilizan métodos de análisis teórico. Plantearse una hipótesis no es más que plantear una idea, una respuesta a un problema real. Para ello, daré un ejemplo de la vida real. En un hospital, por el servicio de urgencias, ingresa un paciente con un dolor agudo abdominal, fiebre, náuseas y vómito. El médico, al analizarlo, al revisarlo, se propone una respuesta. En este caso, un probable diagnóstico al padecimiento del paciente. ¿Qué puede ser? Apendicitis. La apendicitis es la inflamación del apéndice colocado en la parte inferior del abdomen, por el lado derecho. Para poder descartar si el diagnóstico es o no verdadero, se realizan análisis clínicos de sangre. Es ahí donde entra la prueba de hipótesis, que no es más que la comprobación o rechazo de la respuesta planteada, en este caso el probable diagnóstico planteado por el médico. Cuando están los resultados clínicos del laboratorio, es para comprobar si es o no verdadero el probable diagnóstico planteado.